Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nosotros aquí en nuestro tiempo de tertulia que vamos a aprovechar al máximo, por eso vamos a ir a tiro hecho, a saludar ya a los tertulianos, porque al final nos quedamos sin tiempo, yo no quiero que eso ocurra, porque hoy tenemos un montón de temas, y la cosa no está muy bonita en el mundo, la verdad, entre las cuestiones meteorológicas, los huracanes, la guerra ya no en Gaza, sino en Libia, en Beirut, Irán, como está todo, está hecho un potaje. Y nosotros vamos a intentar hablar de todo, pero de cosas que nos afectan directamente. Y lo vamos a hacer con José Domingo Regalado de Coalición Canaria. Muy buenas, José Domingo. Bueno, un placer, como siempre. Gracias por estar aquí. Estar aquí y hablar de lo que nos propongas y sobre todo debatir. Y de lo que ustedes quieran también, de lo que le propongamos, y ya saben que si ustedes tienen algún temita que quieran tocar, por supuesto, faltaría más. Dora González del PSOE, muy buenas, Dora. Hola, ¿cómo estás? Estupendamente, como siempre que vengo aquí, encantada de estar una vez más, un miércoles más, y muchísimas gracias a la gente que nos ve, por supuesto, que esa es la finalidad, y como dice José Domingo, a debatir, a hablar, opinar, todo muy sanamente, que lo bueno no es lo que pienses, sino la capacidad que tienes de expresarla sin hacer daño. Exactamente, y yo reitero esas gracias porque... Muchachos, parece que no, pero nos ven, ¿eh? ¿Sí? Nos ven un montón de personas en el programa, lo cual nos interesa un montón porque, claro, para tener conocimiento de lo que hablan, de lo que es actualidad, de lo que es política, diferentes puntos de vista, que eso es lo que nutre. Por eso también tenemos aquí otro punto de vista. Paula Jover es diputada de Vox en el Parlamento de Canarias. Muy buenas, Paula. Muy buenas, la verdad que hacía tiempito que no venía, desde antes del verano, y estaba ya con ganas. Y bueno, me han encantado los cambios que he visto, esta música de inicio, enhorabuena. Súper bonito, sí. Maravilloso. Todo estupendo, gracias. Bueno, gracias por venir y comenzamos ya. Bueno, dijimos cómo está el mundo entre huracán, eso lo sabemos, Venezuela, cómo está Irán, cómo está un montón de partes del mundo, pero nosotros nos vamos a venir a Canarias y vamos a hablar de cosas que tienen que ver directamente con nosotros y después de otras, porque también queremos hablar del rey emérito, que ha ocupado ríos de tinta y un montón de minutos de radio y de televisión en los medios. Y también quiero saber el punto de vista de Sergio Domingo acerca de este tema, ¿no? Que precisamente de tinta y también de algunos vídeos, ¿no? Y algunos vídeos y algunos audios, sí. y sobre todo el dinero que presuntamente se pagó por un presunto chantaje, pero que el dinero era de todos los españoles. Pero bueno, de eso hablamos dentro de un momentito. Bueno, a ver qué opinan ustedes. Fernando Clavijo asume todo muy entrecomillado el Sáhara marroquí y provoca un terremoto en el nacionalismo canario porque históricamente hemos sabido que Canarias siempre ha sido pro-saharaui. ¿A ti qué te parecen estas declaraciones? Comenzamos por ti y ya vamos a ver. Yo no tengo ningún problema y digo lo que pienso. Sí. Es decir, yo entiendo que el Sáhara tiene que ser un país libre y así lo defiendo y lo entiendo como antigua colonia española y que las Naciones Unidas han dicho que tiene que descolonizarse y que tiene que haber un referéndum. Por lo tanto, comparto lo que pensamos prácticamente la mayoría de las personas que vivimos aquí en Canarias porque es un pueblo hermano, el saharaui. Lo que ha dicho el presidente del gobierno de Canarias en una visita oficial a Marruecos, que además, hay que decirlo, Canarias no tiene competencias en lo que son política exterior. Es decir, nosotros tenemos que llevar e intentar tener buenas relaciones con nuestros vecinos, pero estamos dentro de un Estado en el que somos una autonomía, por lo menos a día de hoy, yo no sé en el futuro, pero a día de hoy es una autonomía en el cual ha dicho que defiende la postura del gobierno español, porque no puede hacer una deslealtad institucional, que es lo que estamos acostumbrados cada día a verlo en algunos otros sectores, pero más allá de lo que opina Coalición Canaria, es decir, Coalición Canaria lo tiene en sus propios estatutos y además marca nuestro apoyo al pueblo saharaui, y yo creo que eso no tiene que quedar ninguna duda. Dora, ¿qué opinas? Bueno, yo por supuesto que el apoyo sin fisuras al pueblo saharaui, por supuesto que sí. Y no olvidemos nuestra historia, que nuestra historia fue que regalamos y abandonamos absolutamente a principio, cuando ya empezaba a resurgir la democracia, uno de los regalos que le hizo a su hermano, el rey Mohamed VI, el que tú llamas rey, para mí es un ciudadano que se llama Juan Carlos, punto. Bueno, si quieres, yo lo llamo ciudadano también, yo no tengo Yo problema. Es que no sé qué hace, bueno, como eso viene después en otra tanda, ya hablamos de, sí. Soy republicana. Bien, desde el respeto al rey actual, soy republicana.
regaló y dejó al hermano, además lo dijo textualmente, y la historia, si algún día se desclasifica todos los documentos que tenemos ahí, que no entiendo por qué no se hacen, de una ley de 1968, y seguimos respetándola, si un día se desclasificaron los documentos, verían que fue, según llegó el señor y lo nombraron rey, pues decidió regalar eso a su hermano Mohamed VI. Perfecto, lo regalamos, lo abandonamos, luego vino con la excusa de la Marcha Verde y demás, ahí quedó. Y todos sabemos cómo esto ha ocurrido y no seré yo quien lo relate, porque quien quiera entrar, entra en cualquier página seria y se da cuenta de eso. ¿Qué ocurre? Que lo abandonamos a su suerte. ¿Y qué ha hecho Marruecos? Pues lo mismo que hizo Israel con Gaza y con Cisjordania. No hemos ido por las armas, pero hemos ido repoblando y ocupando espacios. Hoy tú te vas al Sáhara y la gran mayoría son marroquíes, los que habitan el Sáhara, desgraciadamente. Y los saharauis o están en Canarias o están en algún lugar de la península o están en los campos de refugiados de Argelia. Es tristísimo, es así, pero por supuesto que a mí me hubiese gustado, por afinidad, por educación, porque ellos se han educado en nuestro idioma, se han sido formados en nuestro idioma, sigue estando el colegio español en el Ayun. Por supuesto que me gustaría verlo como país independiente, pero recordemos que ya van más de 40 años y no se ha conseguido, desde luego que no. Habrá que reformular alguna manera de que haya una convivencia en paz y tengan unos derechos y tengan un espacio, porque es que ya hay saharauis que saben por el mapa que aquello es el Sáhara, pero ni han nacido, ni han vivido, ni tienen identidad, porque es que han nacido fuera. Por supuesto que siguen, como el Frente Polisario, que también nos hizo mucho daño a nuestra flota pesquera, no nos olvidemos que no todo es positivo ni romanticemos algo. Desde luego que me gustaría un país libre, pero desde luego en este momento es inviable absolutamente, porque la geopolítica así lo marca y la situación que tenemos actualmente la veo de difícil encaje, de verdad que sí. Pero sí me gustaría que, si no es posible un Sáhara libre, por lo menos un Sáhara con una autonomía suficiente para tomar sus propias decisiones. Podía ser, no un Luxemburgo, porque no tiene los medios económicos, un Mónaco, un Liechtenstein, pero bueno, podría ser algo que luego, una vez tenga yo conformada mi gobierno y mi identidad, yo pueda luchar por cada día tener más autonomía, pero buscar que esos saharauis en la diáspora tengan un lugar al que retornar, al que volver con todos los derechos. Porque es tan fácil hablar desde fuera, sí, le apoyo, pero es que están fuera. Y España como país, a través de su historia, no ha hecho nada. Después del regalazo que dieron, no hicimos nada. Abandonamos a su suerte. Paula, ¿qué opinión tienes? Pues bueno, la verdad que yo me enteré en la noticia, estábamos en el pleno ayer y después de mi intervención subió Luis Campos de Nueva Canarias al estrado y dijo: disculpen, yo no he escuchado a la diputada Jover porque vino a decir que estaba alucinado con la noticia. Dio la noticia y todos los diputados inmediatamente cogimos el móvil porque no nos creíamos que Coalición Canaria estuviese rompiendo con la postura histórica de España en esta materia. Es decir, que en vez de unirse a esa postura histórica de que en el seno de la MINURSO, esta misión de Naciones Unidas que avala que el pueblo saharaui se lleve a cabo un referéndum en el cual además tendremos que tener mucho cuidado con que Marruecos no manipule el censo que corresponde, pues se ha salido de esto y ha adoptado no la postura del gobierno español, que no ha cambiado. Lo que ha adoptado es la postura de Sánchez, de una persona que unilateral, arbitrariamente, ha decidido que España ya se queda fuera de ese marco histórico. Y bueno, lo decidió hace un tiempo y ahora parece ser que Coalición Canaria, yo entiendo que a José Domingo, que es de su partido, a mí me gustaría sinceramente que Clavijo hablase en directo sobre estas declaraciones, porque sabemos que de vez en cuando los medios manipulan la información, pero está tardando en dar una declaración pública de a qué se refería. Ha venido de Marruecos y todavía no lo hemos visto, tampoco tuvo tiempo de pasar por el Pleno del Parlamento y espero que no sea que se está ocultando para no dar una explicación. Pero a la espera estamos. Bueno, y vuelvo a decir, la posición de Coalición Canaria no ha cambiado, es decir, lo tenemos marcado en nuestros estatutos y es la del apoyo, sin ningún tipo de fisura, al pueblo saharaui, y comparto perfectamente lo que dice, es decir, el señor Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, dará las explicaciones y hará cuando le pregunten y cuando tenga la oportunidad. Muy bien, pues ya seguiremos Sí, hablando de ese tema, ya se sabrá lo que sucede. Vamos a hablar ahora de otra cosa, la que se armó hoy por la reforma de la ley orgánica que regula el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea. Saben que esto podría beneficiar a presos de ETA y bueno, se armó, esta mañana fue, ¿no?, cuando se armó.
¿Qué opinas? Bueno, empiezo yo, que además reconozco la culpa de mi partido político, de mi formación política de Vox en este tremendo error. No se sabe cómo, o por descuido, un descuido muy grave, no se atendió a que se incluyó en esa modificación de la ley una enmienda que lo que hace es que aquellas etarras que cumplieron penas en Francia las conmuten en España, con lo cual ahora ya no van a cumplir aquella pena larga, sino una pena inferior, y se estima que en torno a 44 etarras van a salir de prisión antes de tiempo. Entonces, para nosotros, que somos una formación política que desde siempre venimos condenando el terrorismo, que de hecho hemos llegado a pedir penas perpetuas, cadena perpetua para los etarras y terroristas, esto ha sido un palo muy fuerte. De hecho, bueno, el diputado que tenemos en la ponencia de esta ley puso su escaño a disposición del partido. Hemos considerado que esto ha sido un error coral, es decir, de todos, y hemos pedido disculpas. Creemos que vamos a intentar por todos los medios que esta ley no salga, aún no ha salido, se ha logrado retrasar su votación en el Senado, pero todo apunta a que va a ser difícil y como no podía ser de otra forma, estamos profundamente conmocionados por este fallo que hemos cometido. Dora. No acabo de entender lo del fallo, ¿vale? Para empezar, porque recordemos todos que estamos en la Comunidad Europea, pero es que lo que ha salido ahora, nosotros estamos, y quiero leerlo porque no quiero, de verdad, porque si no parece que no quiero equivocarme en esto, ¿vale? Nosotros, la norma de la Unión Europea es de 2008, derecho supletorio que le llaman aplicable a España, y es verdad que se la ha estado aplicando. Recordemos que ETA, por suerte, ya hace 13 años que dejó las armas. Y recordemos una cosa, que hasta 2014, en 2014 gobernaba Rajoy, no lo olvidemos. Y fue ese gobierno, el de Rajoy, el que trasladó la norma a la ordenación jurídica española. Nos estaban llevando por la ordenación jurídica de Europa. Y fue Rajoy el que trasladó, en ese momento, por las razones que él considera conveniente, trasladó la norma de ordenación jurídica a la española, disposición adicional que no afectara a penas anteriores a 2010, sí a las posteriores. Pero mira, curiosamente, en ese gobierno, empecemos por Aznar, la trayectoria es como muy contradictoria. El señor Aznar, que ahora tiene sus representantes en Feijóo en el Parlamento, curiosamente fue el que dijo que ETA no existía, que era un movimiento de liberación vasca, que estaba dispuesto a ser generoso si dejaban las armas, que había que negociar, y así lo hizo en Suri, recordémoslo todos, como lo hicieron todos los partidos estatales, porque había que terminar con esa masacre. Pero qué cosa más curiosa, es que en el periodo de Aznar fue cuando más presos se acercaron a las prisiones vascas, fue cuando más se liberaron. Y hay uno que a mí me atormenta, pero además cuando digo atormenta sé la palabra que digo y sé lo que significa esa palabra, que fue Urruzuno Sistiaga, que fue el más sanguinario de todos los sanguinarios que ha tenido ETA. Pues chica, ese fue uno de los liberados por el gobierno de Aznar. Pero es que luego recordemos con el gobierno de Rajoy, con esta norma adicional, nada más y nada menos que Iñaki Bilbao, que cumplía una condena de 52 años, se la conmutaron a 30, y estando de ministro el señor Aceves y de presidente el señor Rajoy, ¿sabes cuánto cumplió el señor Bilbao? 17 años, está en la calle y no tuvo que ir ni siquiera a la norma europea, con la norma española. ¿Cuántos asesinos etarras, sin tener que recurrir a esta norma, han estado fuera? Y esta norma lo que dice, si tú cumpliste por el mismo delito en Francia, pongamos Francia porque casi todos están en Francia, una pena de 20 años, te vienes a la prisión española, es decir, es como una extradición, y acabas de cumplir la pena en tu país. No dice otra cosa más que eso. Que no debe ser, que estamos hasta arriba, que se han pasado mucha pena, que hay que tener cuidado con las víctimas del terrorismo, que hemos cerrado capítulos. Pero es que, por ejemplo, el señor el Iñaki Bilbao, fue el asesino de un compañero de Orio, que mataron a políticos, mataron a guardias civiles, a familias inocentes y todo. No tienen perdón, deberían de cumplir toda su pena. De hecho, decía que todo aquel que fuera condenado de 30 a más de 200 años, que hay quien tenía hasta 300 y pico años y están en su casa, y recordemos también aquel que curiosamente se fugó y apareció en Irlanda y no se traía, son muchos. Lo curioso de todo esto es que es una norma europea que en España no haya dicho falta porque estamos en un Estado de Derecho y hay unas normas y unos cumplimientos. Se han ido acercando a las prisiones del País Vasco, es decir, cerca de su domicilio,
y además se han ido liberando según han ido cumpliendo las normas. Sin esta norma, que esta norma ha salido ahora por obligación porque no la hemos ejecutado, y ha sido el que puso interés en 2014 fue el gobierno del PP, es decir, ha sido coherente, y PP y Vox han sido coherentes, porque vamos a ver, PP reconoce, porque lo hizo Vidal Quadras, que han sido subvencionados por movimientos terroristas iraníes. Entonces es que yo no entiendo ahora tanto victimismo y tanta disculpa. Han votado a conciencia, y si encima me dicen que no se han leído los papeles, con lo que ganan, que no tienen otra cosa que leerse los papeles en una situación tan grave como esta, yo ya no sé qué es peor, si votar a favor o que no se hayan leído lo que tenían que votar. Cuando es monotema encima. Yo creo que a veces se nos olvida el daño que ha provocado ETA en este país, ¿no? Bueno, en este país, en otros lugares limítrofes como Francia, en el que podíamos hablar de esos 3.000 atentados que llegaron a ser de 864 víctimas, es decir, fallecidos, y de unas 7.000 afectados por esos atentados. Cuando vemos estas cifras, que pueden ser pueblos enteros perfectamente asesinados, en el que vemos este debate en el que algunos intentan arroparse y arrojarse el dolor de las víctimas, sí, hay que cumplir las leyes, pero también hay que poner un poco de sentido común. Y el sentido común es el que nos marca que una persona, por ejemplo, como Chapot, que ha cometido decenas de asesinatos, el año que viene puede estar en la calle. Sí. Y cuando uno se le condena por 500 años y después cuando cumples los 19 sales a la calle, no lo entiendes, no lo compartes. Porque al final vas a estar, imagino, los hijos de esos padres fallecidos, de esos hermanos que han asesinado o mutilado, van a tener que compartir y encima ver el espectáculo que estamos viendo estos días en televisión y en el Congreso de los Diputados. ¿Se puede ir en contra de esa normativa europea? Miren, en la Unión Europea estamos representados todos y se podrán buscar también soluciones. ¿Puede el Senado ahora intentarlo, el propio gobierno revertirlo? Pues entiendo que sí, porque lo han dicho los juristas. Pero a lo que voy es que vamos a ponerle un poco de sentido común, es decir, no solo a buscar los culpables y decir que malo eres tú porque tú no lo practicaste, es el otro, no, sino de verdad queremos una sociedad en España en la que personas que han asesinado, han puesto atentados, han puesto bombas, han muerto centenares de personas, estén en la calle. Eso no lo quiere nadie, José Domingo, para empezar. Es Espera, que, espera. Sí, a mí me gustaría y cambiemos, intervenir, evidentemente, porque ahí me dices se ha cumplamos, dicho evidentemente tantas tendrán que salir, pero ¿Un segundito, Pablo? Sí, bueno, podremos modificar, entiendo yo. Quería decir que yo he sido la única que ha pedido perdón. Los demás no lo han dicho abiertamente, pero entiendo que son conocedores de que hubo unanimidad, de que Coalición Canaria estaba representada, de que el PSOE estaba representado. Entonces, de sus discursos, aunque no lo han dicho, entiendo que es una forma de pedir perdón. Por otro lado, esto es una directiva europea. Las directivas europeas tienen una particularidad, y es que la Unión Europea te dice cuál es el fin que tienes que alcanzar, pero no te dice la forma de cómo tienes que legislar. Cada Estado decide cómo legisla para obtener ese fin. Esto es una directiva para el intercambio de información penal. No se mete para nada, obviamente, en el derecho penal de cada Estado miembro, que es soberano para eso. Entonces, ha sido un error nuestro, y el que sí que lo sabía era Sumar, que era el que había metido la enmienda para eliminar esa disposición. Entonces, eso por un lado, en cuanto a la norma de ahora. Luego, en cuanto al terrorismo, etcétera. Gracias a Dios, ETA ha depuesto las armas, eso así fue un avance tremendo, pero yo no voy a ser quien defienda la política antiterrorista del PP. El PP ha permitido, tuvo la oportunidad de que se ilegalizaran determinados partidos que son el brazo político de ETA y no lo ha hecho. Entonces, yo obviamente no voy a defender en absoluto la política terrorista del PP porque estamos totalmente en contra de que quienes han sido terroristas estén ahora impunemente en las instituciones, y obviamente el pacto de gobierno que tenemos actualmente ahora a nivel nacional no lo compartimos en absoluto. Dora. Bueno, yo lo tengo muy claro. Siempre, siempre, aquel que asesina, ¿cómo es? El que la hace la paga. Y en proporción al delito tiene que ser la condena. Eso lo tengo claro. Y aquel que asesina, que termina con la vida de alguien, debería de terminar con su propia vida. No he dicho que lo maten, porque la pena de muerte, por supuesto que no la quiero ni la contemplo. Estamos en una democracia, en un Estado de Derecho, y eso no debe de estar desde mis principios, pero también tengo claro que las penas están para cumplirlas. Eso, por supuesto, y además la prisión se supone que es un lugar para la reinserción y la reeducación del reo. No ocurre en la práctica, no ocurre, no pasa. Pero lo que también tengo muy claro es
que en ningún momento nos podemos olvidar de esas víctimas. Por supuesto que no, porque ustedes no se imaginan lo que es estar durmiendo y de golpe un pepinazo de esto te sorprenda y lo único que se te ocurra pensar en ese segundo, ¿a quién mataron ahora? ¿Qué familia quedó sola? Lo que no puede permitir es que el Hipercor, que recuerdo el cuartel de Zaragoza, recuerdo en la Plaza República de Argentina la guagua llena de estudiantes de la Guardia Civil de Tráfico. Es que son muchos y muchísimos. Y luego los casos más aislados que eran personas son las bombas Lapa, los niños mutilados, el hospital lleno de mutilados. Recuerda a Miguel Ángel Blanco. Miguel Ángel Blanco. Que su asesino podría salir ahora sí, con claro. esto. No, pero es que ya han salido los asesinos de tantos que... Y luego también mesura. Lo que no puede ser hacer una utilización como las declaraciones de la señora Ayuso, diciendo que esta existe y que esta está rearmada y que esta está más potente que nunca. Señora, que tiene una responsabilidad, sea seria, sea coherente, que como político tienes que dar ejemplo y ser ejemplar indistintamente de las ideas que tengas y no puedes ir diciendo esos disparates, parece que estás deseando o queriendo o animando a que eso ocurra. Yo recuerdo en una época de unas tensiones tremendas dentro del partido, con unos debates muy fuertes, muy duros, pero que sacamos soluciones, que planteamos un pacto de Estado antiterrorista y nos negaron la sal y el agua y pasamos a la oposición. ¿Y sabes lo que ocurrió? 5 semanas más tarde apoyamos ese pacto que era nuestro. Y encima aplaudimos y nos quedamos encantados porque sabía que ese pacto antiterrorista entre los dos principales partidos en aquel momento, que no había tanto partido como ahora, era bueno, era positivo. Y nos dio igual, y nos daba igual perder votos, perder elecciones, porque la prioridad son las personas siempre. Y si algo tenemos tatuado es primero las personas, después los proyectos, porque un proyecto si no beneficia a las personas no vale para nada. Las víctimas están ahí, y ninguna ayuda es buena. Porque muchas han muerto con la pena de no haber cumplido su deseo. Demasiados huérfanos en el camino. Y eso no se lo merece nadie. ¿Quieren añadir algo a este tema? No, yo creo que al final lo ha dicho perfectamente. Sí, hay partidos que han pedido perdón, es decir, que se han equivocado. Y yo creo que errar es de humano. Es decir, se pueden cometer errores, incluso el de no haberse leído la ley, perfectamente. O los que eran responsables de haberlo hecho y haber visto, bien. Pero hay posibilidades para transformarlo, para cambiarlo. Yo creo que ha sido una respuesta por parte de un gran sector de la ciudadanía, especialmente aquellos que han sufrido los atentados, que han dicho que no, que esto no se puede permitir. Y lo hemos visto en sus declaraciones. Es que uno cuando los escucha es que tienen toda la razón. Y ante eso, ¿no se puede cambiar? Pues por supuesto que sí, y no pasa absolutamente nada. Y se pueden conseguir las mayorías necesarias para poderlo hacer. Entonces, yo, como humano, estamos hablando a veces de la inteligencia artificial, como humano que entiende que nos equivocamos, también podemos cambiar la adversidad, no como algunos dicen, sino cambiar la adversidad y convertirlo en una reforma que beneficie a todos. Y en este caso, están en el camino, lo están intentando, pero yo por lo que veo, y espero equivocarme, creo que no se va a conseguir. Pero bueno, vamos a ver si a veces la actualidad nos da buenas noticias. Vamos a ver si es verdad y la actualidad nos va dando alguna alegría. Bueno, vamos a hablar ahora de otra cosa. Ya hemos hablado en el programa creo que 3 veces, que es el monumento a Franco. Hemos hablado una vez, está Paula, cuando hablamos de... Pero es que sabes que la casualidad, que las 3 veces que ha ocurrido algo es cuando he venido. ¿En serio? Pues las 3 veces que hemos hablado has estado aquí. La primera vez era cuando Ángel Víctor Torres quería echar a los monjes, que entonces salió ahí el tema. La segunda vez, que es cuando te conocí, yo estuve, José Domingo, que acababa de recaer la sentencia judicial que suspendía el catálogo. Y ahora lo van a declarar y estoy aquí, o sea, digo, no me lo puedo creer. Te persigue el tema. Y entonces hemos hablado esas 3 veces más una más, porque yo recuerdo una que no estabas, Paula, Dora sí estaba, que Luis y Castro dice que se la quería llevar para Wiman. Sí, siempre lo dice, que ella quiere la cultura para su casa. No debe tener una casa enorme también. No, para el municipio. Muy macabra, ¿no? Luis y Castro se la quería llevar al monumento de Franco a Wiman. Bueno, y bromas aparte, aunque eso era verdad que ella lo decía. Sí, además estaba segura. Bueno, coalición en el Cabildo de Tenerife, Coalición Canaria y Partido Popular anuncian que llevarán al próximo pleno una moción para resignificar
o renombrar, resignificar, será darle otro significado a la escultura y lo llamarían Monumento para la Concordia. ¿Por quién empezamos? José Domingo, por ti mismo. No tengo ningún problema. ¿Que eres de Coalición Canaria? Como hablaste de Coalición Canaria, claro. Pues yo hablo. Bueno, aquí hay que decir, que además lo decía perfectamente Paula, que ha habido una asociación, bueno, eso lo decían en las anteriores, no lo hemos dicho ahora, pero que ha habido una asociación, entre otras, que si no me equivoco era de San Miguel, ¿no? San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, que había presentado una denuncia. Y aquí hay una sentencia en la que dice que el Cabildo tiene que iniciar el procedimiento de catalogación en bien de interés cultural, que para aquellas personas, BIC, como los bolígrafos estos, pero que significa bien de interés cultural, que significa la máxima protección para un monumento. Al igual que los grabados rupestres, ya son BIC desde el momento que se descubren. Pues en este caso tiene que incoarse ese expediente para poderse catalogar. Y lo que plantea aquí Coalición Canaria y el Partido Popular es llevar una moción a pleno para que le den otra visión al monumento y que no sea el monumento a Franco, que no es el nombre que lleva, que es el monumento del ángel caído, ¿no? Si no me equivoco. Sí, o al ángel, no, al ángel de la Victoria. En el catálogo de Ábalos, de las obras de Ábalos, lo llaman monumento por la paz de Tenerife. O sea, lo llama monumento a la paz o por la paz de Tenerife. Ese es el que tiene en el catálogo de las esculturas de Ábalos. También del ángel caído, eso no es por la paz. La Victoria. Por la paz. O algo así, ¿no? Bueno, como lo quieran llamar, porque cada uno le pone el nombre, otros que si es Franco, otros... Yo lo que sí me preguntaría, y me gustaría que se hiciera una encuesta en Tenerife, un estudio demoscópico, y que dijeran cuántas personas saben lo que significa esa escultura y ese monumento. Y a lo mejor nos llevaríamos sorpresas de que le interesa a una parte mínima de la población, que no por eso quiere decir que sea menos importante, y en el que yo dije la vez anterior que yo entendía que evidentemente no estamos en democracia y que no hay que saltar ningún vestigio que nos recordara las atrocidades que se cometieron durante la Guerra Civil, porque entiendo que vivimos en democracia, pero que eso no quita para que aquellos monumentos y obras y edificios que merecen ser conservados por su valor artístico se conserven, siempre y cuando se explique a la ciudadanía con los paneles informativos necesarios para decir, esta obra es del año tal, significa no sé cuánto, se le ha dado un valor de... y ya está. Pero es que a veces estamos y volvemos otra vez y volvemos con lo mismo y seguimos pareciendo que se quiere otra vez a que Franco está en nuestras calles, ¿no? Yo creo que prácticamente ya no queda. En algún municipio a lo mejor quedará, pero por lo menos en el mío no, sé que en San Miguel tampoco, en otros se han quitado todas las calles de generales y de nombres franquistas, en otros también se han quitado algunas esculturas, los escudos de los colegios, de las antiguas viviendas, y este caso en esta escultura de Juan de Ábalos, que muchos dicen, es que es franquista, ¿y con quién iba a trabajar en aquella época también? Me pregunto yo, ¿no? Bueno, pues yo entiendo que habrá que seguir las directrices que nos marquen en este caso, pues sea la propia universidad, estaba leyendo incluso hasta un anuncio que había hecho la Asociación Española de Pintores y Escultores, que decía que se conservara, es decir, expertos en la materia. Dora, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo de la siguiente manera. Recordemos, esta escultura está hecha, encargo expresamente por el señor Ábalos, y ¿por qué? Para celebrar la victoria de Franco, pero no la victoria. Está inspirada no en la victoria que tuvo después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué un ángel? Porque si hacemos un recorrido por las obras de Ábalos, vemos que en otras ciudades de España, en otros pueblos de España, se hicieron más, no es la única que tiene homenaje a Franco y todas se han retirado. Curiosamente, por ejemplo, hay una que no era de Ábalos, la ecuestre que estaba en una rotonda en Ferrol, donde nació Franco, que nunca había un Franco yo tan grande como aquel, fue la primera escultura que se quitó de toda España cuando entró en vigor la Ley de Memoria Histórica, en el pueblo donde nació el señor Franco. Bien, la de Ábalos está inspirada, recordemos que el señor Franco estaba aquí y tuvo que irse hasta Ceuta para de ahí salir con las tropas africanas a su golpe de Estado. Pues salió en el avión que todos recuerdan, el Dragón Rapid. Pues por eso es el ángel que vuela, como hablabas tú de la historia, ¿no? El ángel que vuela, y en eso se inspiró Ábalos, salió en el Dragón Rapid y no ibas a poner un avión, entonces puso eso, pero lo que celebra eso es la victoria de Franco, la victoria en la guerra civil y al golpe de Estado. No le demos más vueltas, que tenía que trabajar con Franco como Lola Flores, vale, muy bien, si yo no te lo discuto, lo que no tiene sentido
es que en este momento Santa Cruz de Tenerife, si quisiera, sería un parque temático franquista, porque es la única ciudad de toda España que todavía tiene hasta 78 vestigios, nombramientos, calles, barriadas, monumentos en honor a Franco. Es que tiene la osadía, que menos mal que la autoridad portuaria la retiró, de tener la hélice del barco en el que se iban a ir los centenares y centenares de personas de las desbandadas de Málaga, que vinieron luego todos los aviones y se los llevaron por delante, y todos eran mujeres y niños. Pues imagínense qué macabro tener expuesta la hélice donde tenían que ser rescatados esta gente que mataron. Qué ganas de regirarlo todo. Y antes hablábamos de las víctimas del terrorismo, pero es que las víctimas de Franco, estamos muy equivocados cuando hablamos de las víctimas de la guerra. No se está hablando de las víctimas de la guerra, señores. Que las víctimas de la guerra fueron dos bandos, uno perdió, el otro ganó, vale. Son las víctimas no de la guerra, después de la guerra, como los de las desbandadas, como tantos fusilados, como tantos campos de concentración que hay en España. Empecemos, yo conozco unos cuantos, como el de Castuera, ¿no?, donde mataron de inanición a miles de personas. De eso se trata. Cómo encima en el tiempo, porque desde que ganó la guerra hasta que se murió, porque si no se muere todavía tuviéramos dictadura, este señor masacró, nos mantuvo en la esclavitud, en el aislamiento, sin educación, sin formación, las mujeres sin derecho. Fue abominable ese tiempo y encima pretenden que lo recordemos. Y yo pongo de ejemplo a Alemania. Nos vamos a Alemania y ¿saben qué han hecho en Alemania? Nada, absolutamente nada. Han dejado que la naturaleza se coma todo lo que hicieron. Fueran avenidas, fueran anfiteatros que los hizo brutales, unos los tiraron, cuando eran esculturas, homenajes al Señor, esas sí se destruyeron todas, pero el resto dejaron que se las... Y tú te vas, por ejemplo, a Nuremberg, y en Nuremberg te encuentras con el espacio enorme que él tenía para los desfiles, el anfiteatro por otro lugar, y la naturaleza han sembrado, más lo que la naturaleza hace por mí, y han conseguido una imagen casi poética. Gracias, la propia naturaleza hace que recuerdes que ahí hubo algo, pero que sepas que es malo y lo convierte en bello, porque la naturaleza, los árboles, las flores es bellísimo, los animales. Bien, en cambio aquí nos empeñamos en esta ciudad y a mí me da mucha vergüenza, porque tener que liderar algo como eso de toda España, cuando indistintamente la comunidad en el gobierno donde esté, no importa, lo han ido quitando y se está cumpliendo la ley, porque todo el mundo tiene algo de dolor dentro. Porque ¿quién no tiene dolor? Aquellos que triunfaron se empeñan en mantener porque les va bien, o aquellos que creen que volver o recuperar algo de aquella terrible, terrorífica y oscura época, terrible, sería bueno para el día de hoy. ¿Pero de qué estamos hablando? No, yo soy partidaria de que desaparezca, y si tiene algo de bueno, se me ocurre lo siguiente, fíjense ustedes, subástenla. El que más dé, recauden ese dinero y entréguelo a todas las víctimas de esa época tan siniestra. Alguien se la queda, se la lleva para la casa, la pone en la piscina, a lo mejor Luis y Castro le interesa, y saquen dinero y entréguenlo y quítenlo. Y ya está. Y si todos los pueblos lo han conseguido, ¿por qué no lo va? ¿Qué emperrete tiene Santa Cruz de Tenerife? Yo no me voy a regodear en las violencias y tristezas de una época, de una guerra. Toda la historia, todas las naciones tienen sus épocas de luces y su época de sombras. Yo no me voy a regodear eso. Sí que pediría que se deje la labor de los historiadores a los historiadores, que los políticos se queden fuera de todo lo que tiene que ver y de esos intentos de reescribir la historia. Yo, Dora, te voy a animar, no voy a entrar en historia, pero te animo porque a mí a raíz de todo esto me estoy interesando en leer muchos libros de unos y de otros. El mito de la desbandada. La desbandada es un mito. Se creó una historia y aquellas teorías que se basan en la historia de un historiador, el propio historiador ha pedido perdón porque con el paso del tiempo ha visto que sus métodos en cuanto al mito de la desbandada, te lo pasaré, y pide perdón porque realmente no fue así. No voy a entrar, además así creo el interés en la audiencia en leer qué es el mito de la desbandada. El propio historiador, en base al cual se habla de la desbandada, ha dicho que perdonen porque cometió un error historiográfico. Tú de eso, José Domingo, igual sabes, no sé si habla de error historiográfico o de método. La historiografía es cuando es la historia de la historia, es decir, lo que hablan sobre los métodos y demás. Entonces, bueno, cometió un error, ha pedido perdón. Entonces, eso. Por otro lado, tampoco quiero entrar en la división de
de la sociedad española, en que haya gente que tenga que cuestionar, además, si sus abuelos estuvieron en un bando o en otro. Y ya yendo al monumento o a los monumentos en general, creo que los monumentos son documento de nuestra historia y hay que mantenerlos. Ahora mismo, José Domingo, creo que te han escuchado, porque creo que el alcalde de Santa Cruz, que además se arroga el derecho a decidir sobre este monumento, ha dicho que quiere preguntar a los santacruceros, respecto a este monumento, y va a ser una situación también que va a llevar su tiempo, porque la resignificación ahora todavía no, ahora tiene que declararse Vic primero, y eso también encima es competencia de la comunidad autónoma. Entonces, pues bueno, veremos lo que hay. Respecto a este monumento también, por favor, hay miles de interpretaciones de este monumento. Lo que está claro es que una espada en alto es violencia y una espada hacia abajo es una cruz, que para los cristianos y para los católicos significa mucho. Para nosotros es el símbolo de la reconciliación y de la paz. Nosotros en Vox hemos promovido leyes de la concordia en las comunidades autónomas donde hemos cogobernado, en el sentido de que, por supuesto, todas las personas que han tenido familiares que han fallecido víctimas de la guerra civil, etcétera, que tengan derecho a recuperar los cuerpos de sus familiares. No nos oponemos en eso, estamos totalmente de acuerdo. Pero, eso sí, un respeto a todos los demás, y por favor miremos hacia adelante y trabajemos por el futuro. Bueno, ahora lo siento, pero es que no me queda otra, porque estoy que me subo, ¿no? No, ya te iba a preguntar qué te pasaba. Y qué me pasaba es que oír que bueno, siempre sabemos que la historia la escribe el bando ganador. Y esto había una democracia, vino un golpe de Estado y 40 años condenados a la dictadura, lo sabemos todos. Que tú me digas a mí que el historiador se arrepiente, que lo sacaste de no sé dónde, mira, te lo respeto todo lo que tú quieras, pero que tú me digas a mí que las víctimas, porque fueron casi 5.000 los muertos, pero los que quedaron vivos, que el último se murió hace pocos años, no tiene razón de lo que él ha vivido, eso sí es verdad que no se lo permito a nadie. Estoy hablando de lo que cuentan las víctimas. Yo hace años que me empecé a interesar por esto, a través de mi sindicato, que les recomiendo el libro Maestras de la República, porque son maestras que lograron sobrevivir después cuando vino después la dictadura, pues a todas ellas las eliminaron y dejaron de ser profesionales y las mandaron a su casa sin derecho a nada. Bien. No, si es que me da igual lo que digan. Antonio Nadal. Vale, bien. Antonio Nadal. Se arrepiente. Vale, ¿se arrepiente de qué? De decir que esto es mentira. Y entonces, las víctimas que lo cuentan en primera persona, ¿qué son? ¿Dónde estaba él cuando eso? Es que me quedo aterrorizada. Es decir, yo cuento mi vida y va Cari, que es la historiadora, dice que mi vida es mentira. Lo que yo viví con pelos y señales y logré contar y comunicar es mentira, porque viene un ajeno que ni estuvo en Málaga ni estuvo en Almería a decir que es mentira lo que yo viví. Y lo que vivieron muchos niños en aquella desbandada. Es que me parece de loco, pero es que encima está situado el lugar, está visto, intenta recuperar. Esto es de loco. Mira, está bien que estés de acuerdo, que te parezca estupendo y maravilloso lo que ocurrió, pero buscar excusas tan supinas me parece humillar aún más y volver a matar a aquellas personas que lo pasaron tan mal. Y me interesé por eso. De la misma manera que este verano, creo que te lo comenté, tuve en febrero o marzo, el regalazo de mi hija de llevarme por toda la zona del sur de Francia a ver desde la tumba de Machado a los campos de concentración de los españoles. Si bien esta historia es de oro y dice mentira, yo estuve en el sitio, ¿vale? Y ahí están los nombres, los apellidos, los recuerdos y las fotos. Pero es que hay fotos de esa época que son terroríficas. Y ya cada uno cree lo que quiere, pero buscar excusas de esa manera para justificar lo injustificable es que me parece, demoledor. Vale. ¿Quieres añadir algo de este temita? Sí. Si me permites, porque ya cerrando, claro que te sinceramente que me parece repetitivo, aunque comparto que tengamos que hablarlo por actualidad, pero te digo lo que pienso. Sí, claro, por supuesto, siempre. Esto es del siglo II a.C., pero bueno, Marco Tulio Cicerón decía que aquel que desconoce su historia, se le atribuye, ¿no? Hay varias frases, pero una de ellas está condenado a repetirla, ¿no? A mí me gusta más la parte que aquel que desconoce su historia permanece siendo niño para siempre, pero bueno, en este caso está condenado a repetirla. Repite la primera. Lo del niño. Sí, aquel que desconoce su historia permanecerá siendo niño para siempre. Y a mí me gusta casi más esa, porque la historia no es cíclica, no es verdad que siempre se repita, por mucho que creamos que es así, no. Pero bueno, igual que lo de la historiografía, que es la ciencia que estudia las fuentes, la bibliografía, es decir, los libros que hablan sobre historia, esos métodos que te decía. Yo, y lo vuelvo a decir desde mi modesta opinión,
que lo que tenemos que evitar, y sobre todo por lo que tenemos que luchar, es porque la ciudadanía actual y las nuevas generaciones conozcan qué es lo que sucedió. Y aquellos vestigios que quedan del pasado, de una época que ojalá no volvamos a tener en este país ni ningún otro, como es una guerra civil y una dictadura, conozcan qué fue lo que sucedió. Y para eso tenemos que explicarlo muy bien. Y yo no entiendo, salvo aquellos que exalten de una forma, que se vea, yo qué sé, la escultura perfectamente de Franco, de uno de sus generales, todo lo demás, que podemos explicarle, mire, este monumento se hizo en tal fecha, por este escultor, que tiene este significado, condenamos cualquier tipo de atrocidad que se haya cometido, lo que quieras y se explica, pero no tienes que entrar con una pala y empezar a destruir todo lo que te vayas encontrando, porque en primer lugar, si actuáramos así y fuéramos a hablar de la época de la invasión europea en Canarias, ¿no? Desde 1402 hasta 1496, desde Jean de Bettencourt o Gadifer de la Salle hasta el adelantado, pues igual tendríamos que derribar algunas iglesias, porque ¿dónde se construyeron? Podría estar de acuerdo contigo si no fuera porque eso tendría que haberlo hecho las generaciones posteriores, no nosotros. Y nosotros que las somos generaciones una herederas ninguno de de los esa que estamos aquí situación nació en son las que la estamos 1936. arreglando. Ninguno. No. Ninguno de los que estamos aquí Pero nació en el pudo haber 36. nacido en Ni tampoco- 1968 ni tampoco en el y su padre y su 39. abuelo serlo de esa época. O no soy heredero de mi Yo lo de propia las familia. exaltaciones, Dora, puedo entender muy bien por ideología, No, por todo no, lo que si tú yo no estoy quieras. exaltando nada. Sí, mira, es como yo por leer un libro de medicina no soy médico. No, por supuesto Eso en que no. primer lugar, ni me atrevería tampoco a operar. Pero entiendo que gran parte de la ciudadanía pase por aquella escultura y no sepa ni lo que significa, es lo que dije al principio. Mejor es así. Y lo que creo es que se debería de explicar qué sentido tiene, por qué se creó y cuál es el valor que le damos nosotros en la actualidad ahora. Es lo que creo yo, es como un libro de texto, hay que explicarle a los jóvenes o a los no tan jóvenes, es decir, a la ciudadanía en general, qué pasado tuvimos para no repetirlo ni para permanecer siendo niño para siempre. Bueno, pues ahí dejamos el monumento y vamos a hablar ahora de migración o de inmigración ilegal, como dice Vox, porque precisamente hablamos ahora de Vox. El jefe de la delegación de Vox en Bruselas, Jorge Buxadé, ofreció una rueda de prensa hace pocas fechas en el Parlamento de Canarias. Entonces, él propone algunas cosas, entre esas cosas hace una proposición de consultar a los ciudadanos, que son al fin y al cabo quienes financian esos 14 millones. Y por otro lado, propone fletar aviones con los inmigrantes ilegales desde Canarias hasta Bruselas y allí coger una guagua y ponerlos en la puerta de la Comisión Europea. Vamos a comenzar por ti, Paula, y después ya nos dicen ellos lo que opinan, ¿vale? Bueno, lo del billete a Bruselas puede parecer de broma, pero tuve la suerte de venir a Tenerife con Buxadé y con Fabrice Leggeri, que es otro eurodiputado del grupo Patriotas por Europa, que están en el Parlamento Europeo, y lo entendí porque cuando estuve allí en Bruselas, en el Parlamento, contaban que hubo una época en la que se hablaba del lobo, de que había que erradicar el lobo, y nadie quería erradicar en Europa el lobo, hasta que un día un lobo mató al pony de Ursula von der Leyen. Y entonces, cuando ya pasó eso, Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Comisión Europea, tomó cartas en el asunto y dijo, hay que controlar al lobo. Entonces, esto no es broma, esto es cierto. Entonces, es una medida que planteamos a ver si Ursula von der Leyen, de una vez por todas, hace y activa los mecanismos que activó en su momento con la crisis que hubo en Italia, en la isla ¿era Lesbos? No, en la isla, en Italia, la última, no la de Lesbos, la siguiente. Y Lampedusa. En Lampedusa, sí, gracias. En Lampedusa, y logramos reducir la llegada de inmigrantes ilegales. Pero ¿qué pasa? Que tampoco es cuestión solo de la Unión Europea, ya hemos sabido que tampoco están por la labor el Gobierno de España de pedir ayuda a la Unión Europea porque están empecinados en el dichoso reparto de los inmigrantes y esparcimiento de los inmigrantes legales por toda España. ¿Cuándo? Y esto es lo grave, lo que me parece a mí grave, esto no es una obsesión de Vox, esto es una cuestión que ya está en el número 1 de las preocupaciones de los ciudadanos españoles. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que además lo lleva Tezanos, que ya sabemos quién es, para que haya dicho que, en primer lugar, la preocupación principal es la inmigración ilegal, ya tiene que ser grave. Estamos hablando de un sociobarómetro que antes recogía como principal preocupación de los españoles la vivienda, la sanidad, el desempleo, y ahora es precisamente la inmigración ilegal.
No podemos negar los hechos que están aconteciendo aquí en la isla, en Canarias lo vivimos en primera persona, en nuestras propias carnes, y desde Vox consideramos que la opción y la solución no es el reparto, porque lo único que hace es aumentar ese efecto llamada, y lo que tenemos que hacer es actuar en origen y también repatriar, es decir, no repartir, sino repatriar. Y esto es un poco el resumen. Pero sí. esta proposición, Paula, ¿cómo la harían? ¿Van a un centro, cogen unas cuantas guaguas, los meten en un avión? Pero ¿y cómo lo están haciendo todas las semanas? Pero espera, los llevan para allá, para Bruselas, y los ponen ahí, cogen una guagua, los llevan ahí, ¡pum!, y ahí los sueltan. Pero ¿y cómo lo están haciendo todas las semanas en el aeropuerto de Tenerife Norte? El modus operandi es tremendo. Si no han ido nunca a Las Raíces, les animo a que vayan. Allí están todo el día entrando camiones de comida, y las guaguas. Entonces tú coges, montas en la guagua, los llevas, como se hace todas las semanas, al Tenerife Norte, llama mucho la atención, se monta entonces un avión charter, no cuestan tanto dinero, si es que nos cuesta mucho más mantenerles, ¿no? Los dejamos en la plaza de Bruselas o en algún punto delante de la Comisión Europea, y seguro que se arma un revuelo y ya no es necesario mandar ni un solo avión más. Es decir, seguro que se toman inmediatamente medidas para evitar esta pasividad. Entonces, esa es nuestra propuesta, visto la pasividad y que no se soluciona nada. ¿Cuánto tiempo llevamos en el Parlamento? Llevamos un año ya hablando del pacto migratorio canario, ahora no se ponen los que firmaron todos de acuerdo, ahora ya ni están de acuerdo. Si es que es vergonzoso, se habían puesto todos de acuerdo y hoy todos peleándose, sí, no. Nosotros lo tenemos claro, hay que actuar en origen y repatriar. De hecho, hasta el propio rey de Marruecos dijo ayer que él estaba dispuesto a acoger a todos esos menores inmigrantes. Lo único que, claro, que el problema que le habían trasladado que España tenía determinadas lagunas o no se ponían de acuerdo para hacerlo. O sea, el propio rey de Marruecos está de acuerdo, pues vamos a mandárselos a Marruecos, que además es un país que no tiene ninguna guerra, que no es un país pobre. Entonces, vamos a actuar, ¿no? José Domingo. A mí me parece que no es serio. Vamos, me parece muy bien como... Bueno, no me parece bien. Quiero decir que es algo que hace un partido político, que da las declaraciones, a ver si llama un poco la atención, pero que desde luego no es algo que yo comparta ni en lo que crea. Este es un problema muy serio. Antes hablábamos del Sáhara. Yo sé que, y no es un discurso buenista, es decir, de buenos y hay que compartir, no, sino la situación que están viviendo pues, los países de África, en los cuales viven pues, aproximadamente unos 1.500 millones de personas. Es decir, es un continente en el que tiene una tasa de crecimiento de un 2,30 y pico % anual, con uno de los mayores países como puede ser Nigeria, con 140 millones de habitantes aproximadamente. Esto estoy hablando de memoria, ¿no? Pensar que esta situación se va a acabar con llevar a unas personas en este caso a la Unión Europea, para que lo vean allí o llevar el problema, llamándolo problema, cuando digo problema es por las circunstancias en las que están aquí, es decir, que no tienen los medios adecuados, que ahora mismo están los lugares pues llenos y en los que no hay apoyo por parte de otras comunidades autónomas. El problema, en primer lugar, viene porque hay una situación de necesidad en muchos de esos países. Y que si nosotros estamos hoy sentados aquí es por pura casualidad, por el destino, no porque seamos mejores ni peores que otros, que podíamos haber nacido 200 kilómetros más hacia otro lugar y a lo mejor ahora no tendríamos que comer o estarían matando a nuestros padres en una guerra. Es decir, no nos podemos creer mejores que otros simplemente por el lugar que nos ha tocado vivir. Y en este sentido, Europa tiene mucha culpabilidad, por no decir un gran porcentaje, de la situación en la que viven muchos de estos países, porque se les esquilmó y se les trató como colonias. Y no solo hay que ver el mapa de África para ver cómo se hicieron las propias divisiones. Da igual las tribus que hubieran, no, esta parte le toca a Alemania, esta parte le toca francófona, vamos a dársela a Francia. España quedó de las últimas y al final solo tuvo Guinea, Sidi Ifni y bueno, después el Protectorado y también el Sáhara, pero poco, ¿no? Y lo que quiero decir es esto, de aquellos países que esquilmaron muchos de sus productos, en los que a la población fueron tratados como esclavos, aunque fueran en siglos pasados, pero también hasta el otro día, recordemos el apartheid también en Sudáfrica y demás,
y que ahora muchos hayan decidido coger un barco, y es verdad, de forma ilegal, llegar a un país para buscar un futuro mejor, tenemos que trasladarlos en un avión a otro lugar para que parezca que es la realidad que estamos viviendo. Yo creo que en Europa saben perfectamente lo que estamos padeciendo aquí, y si no lo saben deberían de saberlo porque lo han vivido en Italia, lo han vivido en Grecia y en muchos otros lugares. Europa dice que el Frontex, que ayudaría a establecer el Frontex. Yo lo que creo que nosotros tenemos que tener un control de fronteras. En primer lugar, no es lógico que en un país del primer mundo tú te enteres que está llegando una embarcación cuando se están bajando en la playa. Eso no lo veo yo con los medios que tenemos hoy en día, con los satélites y con todo lo demás, lógico. En primer lugar, para evitarlo, ¿te acuerdas cuando daba la cifra de que cada 45 minutos moría una persona ahogada en la ruta atlántica? Sí. Pues tendremos que luchar en colaboración con esos países para evitar que las personas salgan y fallezcan en el mar. Tendremos que establecer planes de cooperación a través de la Unión Europea con esos países para formar a la propia población y que no tenga necesidad de emigrar para buscar un futuro mejor. Tendremos que tener una solución para aquellos que llegan aquí y que, por ejemplo, está costando 160 millones de euros su atendimiento, que el Estado tendría que aportar 50 millones de euros y todavía no lo está haciendo. Pero no solo por un tema económico, sino estamos hablando de menores no acompañados, es decir, de personas que llegan aquí y que no tienen a dónde dirigirse y que hay que darle una formación y hay que darle un futuro mucho mejor. Y después, de verdad, si vamos a establecer un debate serio, es decir, ¿qué Canarias queremos de aquí al 2050? ¿Con cuánta población? Porque hablamos solo de las pateras y de los cayucos, pero no hablamos de otros medios de transporte donde día a día llegan miles de personas a Canarias. Entonces, ¿cuál es el debate? ¿El del color de la piel? Ese es el debate. Y lo digo de verdad, y no es una crítica exacerbada a ningún partido, sino, oye, que simplemente estamos en esta situación porque el destino quiso que naciéramos aquí. Bueno, Dora. Yo creo que los números son lo más frío que hay, ¿no? La ciudad de Bruselas, el 47,9% de su población son de origen extranjero. Así que llevarle 3 guaguas les va a dar igual, no lo van a notar. Ahora, lo que a mí me parece demoledor es tu frase de es que nos sale más barato que darles de comer, son personas, no son animales. Y aquí no somos una protectora, ¿eh? Eso me pareció durísimo, ¿vale? Por otro lado, España, somos 48 millones, casi 49 millones de habitantes y 3.192.000 son los migrantes. Pero es que de esos 3.192.000, curiosamente, casi 1.700.000 son migrantes de Sudamérica. El resto o son de países del este, o son de África, o son de China, o son de países terceros. ¿De qué estamos hablando? De un 7,7% de la población. Pero es que te vas a Alemania y casi el 20% de la población es migrante. Te vas a Francia, el 12,5%. Te vas a Hungría, el paradigma de Vox, donde está el señor Orbán, que le subvenciona y le da préstamos para sus campañas electorales. Casi el 7% de la migración son migrantes. Y ese es el ejemplo, el paradigma de país que tiene gente como vos. Vamos a ver. No voy a hablar de lo que dijo José Domingo, porque cada una de sus palabras yo las asumo, José Domingo, y repetir, pues no vamos a repetir. Efectivamente, son personas, son seres humanos. Y cuando toca la migración, y de aquí se van al resto los adultos, porque el problema lo tenemos con los menores, se sigue haciendo la redistribución por comunidades. Pero vamos a ver, seamos inteligentes. La migración no se va a parar ni hoy, ni mañana, ni dentro de 20 años, porque el ser humano nacimos para movernos. Y cuando una guerra, una hambruna, un cambio climático nos obliga, migramos y nos vamos, como hacen todos los seres vivos, como hacen todos los animales, como hacen las cigüeñas, por ejemplo, como hacen la ballena. El ser vivo migra buscando espacios mejores para su supervivencia, es algo natural. Y la migración, esta porque nos toca y nos duele en lo más grande porque la tocamos día a día. Pero yo estoy con José Domingo, si el color de piel no fuera el que tienen, si nos fueran un poquito más claros, seguramente este problema se notaba menos y lo veríamos de otra manera, porque la fobia, el racismo que destila y además abiertamente partidos como vos, y además que no lo ocultan siquiera, lo tenemos en declaraciones de sus portavoces y de sus representantes, que ahí están, como tú me sacas, yo te saco. Y es verdad, y encima están orgullosos, y además, si tú estás orgullosa de ser racista, estoy orgullosa de ser racista, y no te voy a respetar, claro. Porque eso no es respetuoso, ¿vale? Nadie, y he dicho una proposición. No, racista es un insulto, ¿eh? Para mí lo es, pero vamos a ver, es un insulto,
pero si todo mi sistema y todas mis opiniones, mis actuaciones son racistas, yo soy racista, hay que ser realista, vamos. Y lo que tengo claro es una cosa, la migración no va a parar, porque si una potencia mundial como es Estados Unidos no logra pararla, y es en tierra, ¿qué va a ser de nosotros? Paula. Que es en el mar no tiene puertas, me repito 1.000.000 de veces. Bueno, quiero decir que Vox no está para nada en contra de la inmigración, está en contra de la inmigración ilegal. El propio nombre inmigración ilegal, están cometiendo una ilegalidad. Vamos a defendernos frente a ilegalidad. Eso para empezar. Por otro lado, sale más barato. Bueno, quiero dar datos. 165 millones los centros de menas en lo que va de año, en lo que va de año, 9 millones de euros la sanidad en los 6 primeros meses, 5 millones de euros el apoyo idiomático, estoy pendiente que me den los datos de lo que es la educación, pero no el apoyo idiomático, y 700.000 euros en asistencia jurídico gratuita. Yo, si ese dinero lo repartimos y se lo damos a esas familias, ¿querrían estar aquí o querrían estar en su país? ¿Vale? Pero bueno, otra cosa, color de la piel. No es cuestión del color de la piel, pero sí quiero dar un ejemplo práctico de lo que está ocurriendo en España y con eso respondo a si color de la piel o no, no tiene nada que ver con el color de la piel. Ahí, el pueblo más pequeñito, el municipio más pequeñito de Galicia se llama Mondariz. Es un municipio que hasta el verano tenía 700 habitantes, pero en verano llegaron varias oleadas de inmigrantes ilegales y resulta que ahora la población es en un 40% conformada por inmigrantes ilegales. El director del Colegio Mondariz ha recomendado a los padres que las niñas no lleven falda para evitar problemas. Entonces, no es cuestión de color de la piel, ¿vale? Pero quiero proteger lo mío y quiero proteger a mi gente y quiero proteger... Hoy en el Parlamento aprobamos una moción a favor de las niñas afganas, de las niñas y mujeres afganas bajo el régimen talibán. Y no hay regímenes que no son, gracias a Dios, tan criminales como el talibán, pero hay culturas machistas. Quienes hemos vivido en países árabes sabemos de lo que hablamos. Y realmente que me gustaría que mantuviésemos nuestra cultura y nuestras costumbres y que quien venga aquí venga legalmente a adaptarse y a convivir en armonía con nosotros. Está habiendo muchos problemas, muchas noticias que se ocultan y nosotros no queremos zonas no-go, que ya las ha habido en Cataluña y las hay, y aquí están dándose problemas. Y quien no quiera verlo, pues que no lo vea. Pero nosotros no vamos a ocultar la realidad a los ciudadanos que además están poniéndose en pie frente a esta pasividad y parece que los políticos viven encerraditos en sus casitas sin acercarse a los problemas de los ciudadanos. La ocupación en la Orotava la conocemos de cerca, hemos ido varias veces allí a preocuparnos por la situación de los ciudadanos y en Santa Cruz también. Entonces, no soy racista, pero defiendo la seguridad de los españoles. Yo ahora soy político y me debo a quienes me han votado y también al resto de los ciudadanos canarios, velo por su bien. Gracias. Bueno, pues mira, solo me limito a las palabras que dice el alcalde de Mondariz. Ha medido a 200 migrantes ilegales, es mentira, no es cierto, es falso. El vídeo que asegura por internet no es del colegio privado ni es del colegio de Mondariz, lo dice el señor César Gil. Es decir, es todo un bulo y una gran mentira. Lo dice el alcalde, y el alcalde ni sé de qué partido es, ni de qué color es, ni mucho menos. Por lo tanto, es una gran mentira, como tantas que nos tienen acostumbrados. Pero la mentira nunca, nunca, nunca se convierte en verdad. Y el ejemplo lo tengo claro. La señora Rocío Monasterio, que es diputada, ha dicho y ha tenido... porque además eso sí es real, porque salió ella en el Parlamento diciéndole que ella no admite la migración irregular, ella es diputada y ella está muy orgullosa de su nacionalidad cubana. Ahí te lo dejo. Yo estoy orgullosa de mi nacionalidad cubana, pero no quiero que uno que viene de Marruecos o que viene de Níger venga a este país. Yo sí, yo tengo derecho a venir, a cobrar de todos los españoles, porque encima me elige, pero no quiero que venga nadie más. Ya yo vine, ya cubrí el cupo, se acabó. Si eso no es racismo, pues no sé qué es. Ser simpática tampoco, ¿vale? Bueno, pues vamos a aprovechar estos minutitos que nos quedan. Todavía nos queda piropo, rastrillazo, pero antes de piropo y rastrillazo, ¿tú querías decir algo acerca de este tema, José Domingo? Hombre, sí, puedes decirlo si quieres antes de pasar a otro. Entiendo que no deberíamos de utilizar calificativos porque imagina una tertulia en la que venimos a debatir entre nosotros, aunque no compartamos las posturas de cada uno, ¿no? Que siempre el respeto es muy importante.
que antes me equivoqué, dije 140 millones y estaba consultando, son 231. 200 y pico, sí, que lo acabo de pero mirar. bueno, de todas maneras... No, pero bueno, que te pasé el dato por curiosidad. No, pero a mí me gusta ser certero y si me equivoco, lo digo. No, decir, pero no si ni siquiera problema. tenía claro cuántos habías dicho, te lo pasé porque le pasé los habitantes de Sí, Nigeria, dijo era, Nigeria y lo yo busqué tenía y la lo pasé. cifra Sí, son poquísimos. anterior, 200, bueno, más de 230 millones, porque eso es igual que cuando di 200 la y pico cifra millones, claro. de cantidad, esta obra ha costado no sé cuánto, al final nombras los céntimos y eso no sirve de Sí, nada. sí, sí. Pero para poner ese ejemplo antes que hablábamos de Nigeria, mira, Nigeria está el 6º país más poblado del mundo. El nivel, hay un nivel de índice de desarrollo humano, ¿no?, que se puede ver y que mira diferentes sectores para ver la calidad de vida que tienen esas personas. De ser el 6º país del mundo más poblado y que posiblemente supere dentro de unos años pues, a los grandes, es el número 164 en condiciones de vida. Entonces, en un país poblado, en unas situaciones, y este es el 164, pero hay otros que están todavía por debajo, ¿no? Tú no quieres mejorar tus circunstancias, tú no harías lo que sea por salir de allí y buscar un futuro mejor. Y evidentemente que nos vienen personas malas y personas que vienen a delinquir, pero eso es una obviedad, al igual que aquí hay personas que un día cometen un asesinato, otro día otro robo, otro día te pasan el coche por arriba, no se paran a auxiliarte, personas malas hay en todos los lugares. Ahora eso sí, no podemos tampar el sol con un dedo, es decir, no tenemos que cometer los errores que han cometido otros países, por ejemplo Francia, en el que hemos visto que ha habido revueltas porque no ha habido una integración real de la población. Entonces, bueno, haciendo las cosas correctamente, actuando la Unión Europea en el control de sus fronteras y el Gobierno de España y las comunidades autónomas, yo creo que podemos ir en un sentido mucho mejor, pero especialmente ayudando en los lugares de origen, es decir, para evitar este tránsito de personas que al final un gran porcentaje muere desgraciadamente, algunos ahogados y otros por inanición, es decir, que aparecen, hemos visto barcos que aparecían en el Caribe o en Brasil, que estaban como momias, momificados, fueron los últimos que encontraron, y esto sucede aquí. Pero y en los que se ahogaron estos días También, en a el la Hierro. llegada de la Isla del Esta Hierro. mañana la intervención del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, hizo un relato, ¿no? Y tú lo ibas escuchando y en todo momento estabas pensando, vendrán de Ghana, vendrán de Senegal. No, éramos canarios cuando llegamos ilegalmente a Venezuela. Es una realidad. Y Que, nosotros por cierto, pedimos también durmieron en comprensión. cárceles, También. que no todo fue ideal. No todo, exactamente. De aquí fue de todo. Aquí fue de todo. No, pero que Sí, sí, antes sí. de entrar en Bueno, la tierra. recordemos que Australia, ¿cómo se pobló Australia? Con todos los delincuentes ingleses, porque aquel era un país deshabitado, mandaban todos los ingleses, cuando vieron que aquello era próspero, porque se buscaron la vida, empezaron a ver, pues, y además ser delincuente no significa que seas incapaz, porque hay todo tipo de delincuentes, hay algunos muy inteligentes, y Australia salió adelante. Eso no quiere decir que yo quiera delincuente en este país ni en ninguna parte, cuidado, que ya tenemos los nuestros propios antes de que tuviéramos estos problemas migratorios. Lo que sí tengo claro es una cosa, que el principio de solidaridad con el otro ser humano debe ser inherente a la persona. Eso lo tengo clarísimo. Oye, y si en algún momento he insultado a alguien, lo siento, pero la verdad es que si era por la Rocío Monasterio, es que tú no sabes cómo me hierve la sangre viendo a alguien migrante repudiando a los migrantes. Deberías de ser, yo creo que cuando vives una situación eres más sensible con la persona con la que compartes la misma situación, no eres tan distendida y vamos a dejarlo. Bueno, Yo creo que fue más bien por llamar racista a Paula, Mira, lo que tú sí, decías. bueno, Sí, Era No, por yo no racista, llamé por racista a de- Paula, lo yo le único que- dije que cuando tú No, tomas sí, que era unas racista, medidas, racista. tienes unos pensamientos y luchas por unas actitudes, como saco de aquí, los meto en el avión y los pongo en la guagua en Bruselas, es como Videla que cogía y los tiraba al mar porque también le sobraba. Pues no, la diferencia es abismal, vale, pues no. Pero si yo digo eso, es decir, los cojo y encima es que me sale más barato mandarlos en el avión para Bruselas que darles de comer. A mí eso me parece horrible, esa frase. Me parece Yo solo demoledora. querría decir porque son personas. La última frase también para defender a Rocío Monasterio, que no está aquí y es de mi formación política. Rocío Monasterio, pero como muchos inmigrantes que son de Vox, pero hay muchos venezolanos, están descontentos con la discriminación que sufren frente a los inmigrantes ilegales, porque ellos han tenido que hacer su tramitación, sus papeles, su procedimiento para venir a España, y ahora hay otros que saltan entran por la puerta dando una patada. Entonces yo creo que Rocío se refería a eso, y creo que hay muchos inmigrantes legales que han venido aquí a trabajar y que forman parte, que son vecinos nuestros,
que por supuestísimo les tendemos la mano. Yo creo que Rocío se refería a eso, nada más. Si me permite, porque siempre damos los datos y me gustaría además compartirlo porque yo creo que tenemos que darle información que es veraz. Y en este caso pues es un estudio que hizo un profesor que bueno, a mí me dio clase, ¿no? Que es Manuel Hernández de la Universidad de La Laguna, de la Historia de América. Él nos de la Orotava, Manuel Sí, Hernández. claro. Sí, yo lo conozco a Manuel. Un Suena saludo. Y no sé si a muchos les suena esta imagen, bueno, aquí no se podrá apreciar, pero la imagen del velero. ¿Sabes ¿no? dónde está esa imagen? ¿O estuvo hace unos ¿Sí? años? En el Instituto Villar Herbás de la Orotava. ¿Dónde Y cuando estudié yo yo? A llegué, verla. y Mira. cuando yo llegué la vi y contaba el relato. sí, y estaba. ¿sabes lo que? Porque me acerqué más a la foto, porque llevaban ¿No algunos... se ve? ¿Me la pasas, por Sí. favor? Sí, para es yo muy, pasársela muy buena. a la realizadora explico, para que mira. la ponga. ¿Me Vale. pasas eso para que la realizadora Apresados en Canarias, bueno, apresados en Venezuela, Eso. 160 inmigrantes ilegales en Canarias. Estamos hablando de una travesía que era de 36 días en aquella Los época. que sobrevivieron. Pero para que nos hagamos una idea, desde 1948 a 1952 fueron 12.000 canarios. 4 años. En 4 12.000 años. canarios. Digo por poner a veces que hablamos, no, la octava isla, esto solo en Venezuela en esos años, ¿no? Entonces, por lo que decía yo, oiga, que aquí podemos volver a tener otra vez otra crisis muy difícil y tengamos que mirar, vamos a ver quién nos va a abrir las puertas. Como sigamos así. Pues Orbán en Hungría. Voy a pasar la foto para que la ponga Valesca, nuestra realizadora, que ahí tenemos a los técnicos Valesca, Miguel trabajando, para verla y cambiamos de tema. Es la foto Te la paso. que nos estaba... No, ya se la pasé, ya la encontré. Es la foto que nos estaba mostrando José Domingo. Creo que ya la pasé. Esto es maravilloso lo de estar en contacto. Pero ¿sabes con una el cosa, WhatsApp? José Domingo? Ahora la vemos en lo que sale inmediatamente. en lo que sale la foto. Si queremos ser tan auténticos, es que nosotros no somos auténticos. Por suerte para nosotros, no tenemos una Mira, ahí la ADN. tenemos. Mira, ¿ves? Brutal. Ahí la tenemos. A ver si la podemos ver en la Hacinado. Ahí la tenemos. Sí. Hacinaos. En fin, bueno, hablamos de el rey emérito que dice Dora que porque yo lo llamo rey y Bárbara Rey. No de ellos y Bárbara Rey, el rollo que hayan tenido, lo que no hayan tenido, no lo sé. Pero lo que presuntamente pagamos los españoles, presuntamente, por un presunto chantaje, ¿a ustedes qué les parece? ¿Cómo voy a estar contigo? No son de los temas ¿Qué más me gusta? que bueno, no, a mí me Oye, da igual. no son Yo, de los mira, temas porque parece salsa rosa, pero no es salsa rosa. no, mira, No, no, a mí Es me- una cosa muy me parece seria. importante, bueno, esto lo he hablado yo ya, ¿no? Yo soy republicano, eso en primer lugar, ¿no? Yo entiendo que es algo anacrónico, es decir, que la figura de los reyes en un país como el nuestro, en cualquier otro, un jefe del Estado debería ser, o de la República, debería ser elegido democráticamente a través de votación. En este caso tenemos una monarquía parlamentaria, es constitucional, y bien, yo la respeto, pero digo mi sentido, lo que pienso yo, ¿no? Que yo soy republicano y que entiendo que debería de elegirse. Y que incluso, si podríamos utilizar hasta el sistema de Estados Unidos, que es presidencialista, no hace falta dos personas, sino la misma figura, ¿no? Después podemos utilizar otros, como el de Francia, pero bueno. En este caso, a mí lo que sí me parece que con el dinero de todos, porque el rey, como cualquier persona, yo en su vida privada no me meto. Es decir, puede haber estado y hecho lo que sea, que yo, mientras cumpla con su función, no tengo por qué entrar. Ahora bien, desde el momento que ha utilizado medios del Estado, ya sea para investigar a sus posibles amigas y para pagar determinados chantajes, eso sí que me preocupa como ciudadano y encima lo denuncio. En el sentido que cualquier céntimo que sea pagado a esta señora debería devolverse a las arcas públicas. Y si tenemos un jefe del Estado que al final pues la subida marital no es la que debería tener, pues a mí me da absolutamente igual. Pero es que yo entiendo que también es fruto de una época, ¿no? O quizás en esos años, estamos hablando de los 80, ¿no? 80, 90. En esa época, pues un rey que es católico, pues que se conociera esto, pues no sería bien visto. Pero a mí hoy en día, que el rey actual se divorciara o hiciera su vida con otra persona o se la haya encontrado, a mí me daría absolutamente lo mismo. Yo entiendo que lo que nos tiene que ver es su figura institucional, no su vida privada. Pero en este caso hemos visto desde el CECIT en su momento, el CNI posteriormente, el dinero que no solo del Estado, sino también de algunos empresarios
que pagaban. Yo vi ayer el programa de, bueno, lo puedo decir porque estamos hablando a nivel nacional, Código 10 y si no es nacional, de Canal 4, puedes ¿no? decir lo que quieras. Y estaban hablando de cifras de 3,5 millones de euros que había costado esta situación. Entonces, no sé, me parece como de épocas ya pasadas y de blanco y negro, ¿no? Esta situación, que ya había color en esa época, pero de pagar a una persona porque no hable, porque ha tenido una relación con tal persona, porque puede perjudicar, no sé. Me parece de prensa amarillista y aparte de una situación dantesca y que evidentemente se tendría que tener responsabilidades para aquellos que admitieron el pagar y también de dónde se buscó ese dinero. Vale. Paula, sí. Bueno, yo creo que soy la única monárquica. A ti, Cari, no te vamos a preguntar, que eres No, la entrevistadora. vale, pero yo puedo sí, yo tengo Pero problema. bueno, yo soy monárquica y menos mal, sobre todo que ahora en España hay una monarquía, porque yo imagino a Sánchez de jefe del Estado y de jefe de gobierno, ya como si no tuviese ya todos los poderes controlados, como para encima el de jefe de Estado también. Entonces, la verdad que respeto la figura del rey emérito, creo que ha sido una figura importantísima en el momento en que fue tras la transición, o sea, una figura, perdón, durante la transición, es decir, una figura fundamental. Entonces, y como José Domingo, me importa poco lo que ha hecho en su vida personal y creo que efectivamente es un grave problema, pero en este caso si se prueba, como en todos los demás, el que no se sea estricto en el uso de los caudales públicos y que ocurran este tipo de cosas. Pero son muchos los casos también, y lo tenemos a la hora del día, el uso del Falcon para cuestiones personales. Y lo que me preocupa, ¿por qué tiene que salir esto ahora? ¿Por qué sale justamente ahora? Entonces ya pienso mal, y es la típica cortina de humo de siempre para que no hablemos de Begoña, entonces ahora hablamos de Nacho Cano o ahora hablamos del rey emérito. Entonces vamos a estar donde estamos y vamos a dejar al rey emérito, que ya es una persona mayor, que se debe un respeto y que No necesariamente. No necesariamente. un respeto, me No refiero como rey emérito, Paula, como rey emérito. Tampoco, ni por mayor ni como por rey menor. emérito. Algunas personas pueden no respetarlo. Claro. Como rey emérito, que dé las explicaciones que tenga que dar y que se decida. Yo la verdad he de reconocer que no he leído en las noticias porque no me interesa mucho. ¿Esto ya está aprobado o en qué punto está? Está aprobado. Está ya aprobado. Todo. Y lo que se va a aprobar de aquí adelante, porque todo Bueno, se queda más. probado que a través de Es juicio decir, no que ha habido no, ningún... juicio No, pero sí, hay vídeos, hay fotos, Sí, hay lo de las vídeos. fotos y los vídeos, pero eso era lo de los besos, que vi yo una foto. No, También las de- conversaciones de él, que bueno, yo soy republicana, ¿vale? Era Sí. una excelente entrevistadora, Bárbara Era Rey. brutal, Era una buena, excelente ¿eh? entrevistadora, pues Bueno, ha habido todo. Sí, vale. excelente entrevistadora, ¿no? Lo que ¿Qué estaban dice? sacando Le sacaba información. todo lo que Pero quería. era Por eso como te una digo, entrevista. era una Es que- entrevista. pero porque- Las mira, grabaciones primero- hablando con no. él, y tu hijo, y porque le No, sacaba pero- un y lo que montón queda de que no ha salido todo. información. ¿Sabes lo Era que a mí me buenísimo. sorprende? Pero para mí también ella es igual de culpable que él. Por eso le Porque estoy no diciendo, hablamos de su figura de le sacaba un extorsionadora. montón de información. No, Excelente vamos por periodista, parte. Me refiero a que sacó No, un montón de ahí no. información. Vamos a ver, Sí. yo soy republicana y desde luego la Constitución hay un artículo que no cumple y es que todos los españoles somos iguales ante la ley. Eso es mentira. Todos los españoles no somos. Hay un español que es diferente, que es el rey y su descendiente. Ellos nacen con casa, con piso, con poderes y con todo sin haberse currado nada. Da igual que estudie, que no estudie, se forme o no se forme o se deje de formar. No es igual. Tiene unos privilegios que el resto no tenemos. No le envidio. No, a mí me da igual, pero yo Qué creo que duro, sobra. qué duro. Bien, sobra. Cierto, vale. Sus poderes es verdad que como es más bien representante nuestro y poco más, no da para más, pero bueno, son los atribuidos y lo que aceptó ser, que gracias a la complicidad que tuvo con el señor, todo esto salió en la entrevista esta, con Adolfo Suárez, debió de haberse sido sometida a referéndum, si queríamos o no monarquía, y como, venga, yo busco a mis amigos para que te hagan la campaña, todo eso salió de su boca en la entrevista de la señora Bárbara Rey, entonces la UCD no llevó adelante el referéndum por si queríamos o no queríamos monarquía a los españoles. Pero es que en esas entrevistas sale algo más. Tú dices, no me interesa la parte personal, pero sí me interesa la parte personal en la que hace estas declaraciones, que bien que Armada no había contado lo que había pasado realmente en el 23F, porque como grandes amigos que sabe, vamos, dijo literalmente fui cómplice del 23F. Y todo eso, cuando se desclasifiquen todos los documentos, que espero que se desclasifiquen algún día, descubriremos que fue cómplice o no, pero presuntamente parece que lo fue. Añado algo más. No me interesa su vida personal, sí me interesa porque un señor privilegiado, que es diferente a mí siendo ciudadano del mismo partido que yo, si él es privilegiado y yo no, él tiene que tener unos estándares diferentes a los que tengo yo, en su comportamiento, su rectitud y en todo. A mí no me puede exigir
cuando me lo tengo que currar todo para llegar a alguna parte, a alguien que ya lo tiene todo puesto. Es diferente. Sus privilegios y los míos no son los mismos. Y si somos diferentes, tienes que actuar de manera diferente. Que tengas 20 mujeres, me da igual, pero yo no tengo por qué pagar tus vicios, yo no tengo que pagar tus mataelefantes, yo no tengo por qué pagar tus fincas y tus historias, y no tengo por qué pagar una fortuna cuando, si ganas X, aunque no te gastes un céntimo, al final de 30 años tienes Y. Lo que no puede ser es que ganes X y tengas 20.000 Y. Eso es imposible. Y que encima te digan, ¿rey? ¿Rey de qué? Si ni resides en nuestro país, si te largaste de nuestro país y te fuiste a uno donde ni hay democracia ni hay nada, pero no pagas impuestos, donde ahora inventas una fundación para que tus hijas estén bien colocadas de los millones que nos has sustraído por comisiones, por estafas, por lo que te dé la gana, no sé por qué, pero desde luego que lo que tú ganaste no llega hasta ahí. Y te llamo de tú, ¿sabes por qué? Porque ya tenemos confianza, porque ya somos bastante iguales. Y que ahora encima yo te tenga que tener pena por el mandato que tuviste, cuando al final lo peor de todo es que has llegado a la vejez y te has roto. Y al final resulta que un montón de gente has decepcionado, porque aparentemente el rey de España era poco menos que Dios, y lo vivo de la gente de mi entorno, que perfecto, que bueno, que era un salva a todo. Y al final no salvó nada, lo único que se salvaba era él. Sacaba los dineros que debía, los que no debía, todo. Se aprovechó de una situación de ser privilegiado. Y me niego a decir rey, te llamas Juan Carlos, como a mí me llaman Dora. Solo que yo he tenido un comportamiento y cada uno de los céntimos que han entrado a mi casa los he tenido que declarar Hacienda y pagar mis impuestos. Cada uno de los céntimos y de lo que tengo en este momento me lo he tenido que currar y trabajar. Yo sí podría ser reina ejemplar, tú no. Porque con gente como José Domingo, que mi vida personal lo interesa, yo he sido mucho más correcta. Y cualquiera de ustedes que nos están escuchando en este momento han tenido un comportamiento y una lucha por los hijos, por la familia y por todo que este señor no ha tenido, porque le ha venido dado. Así que me niego esas figuritas, que para eso ya tenemos a los embajadores, ya a los cónsules, ya a los políticos, que por suerte tienen contrato temporal, cada 4 años se lo podemos cambiar si nos viene bien. Por lo tanto, no merece, y que sea viejo y hay que respetar, se lleva mi dinero, me roba mi dinero, me roba mis impuestos, hace con él las fiestas y las fandangas que le da la gana, y encima le tengo que decir majestad, majestad yo. Bueno, en los únicos reyes que yo creo son en los Reyes Magos. Bueno, mis padres me enseñaron y me educaron en que a la gente mayor hay que respetarla. Yo no he escuchado, la verdad, esa entrevista. Toda la gente mayor. Que me interesa. Que me interesa la entrevista. Me gustaría escuchar, la verdad, que por ese sentido. Y simplemente un detalle gracioso, que hablas, Dora, de los privilegios. El otro día le entregamos la medalla de oro a Felipe VI en el Parlamento y tuvimos la suerte de compartir después del acto institucional un café con él. Y yo le iba a llamar de majestad y me dijeron que el protocolo ahora decía que no podía llamarle majestad sino señor. Y yo, dudando cómo le llamaba, cómo le trataba y tal, y al final le llamé señor y he de reconocer que me sentí fatal. Entonces ya no es majestad, es señor, le llaman señor. Y me llamó la atención. Yo no tengo nada en contra de los reyes actuales y estoy encantado que se haya casado con una plebeya que además estaba separada, porque eso es la realidad de las mujeres de este país. Estoy encantado de la vida que sea así. Es verdad que no me gustó que mientras todos los españoles las pasan canutas para comprar los libros todos los septiembre a los niños, él tenga el privilegio, que lo pago yo, de que se vaya a un colegio de Inglaterra, cuando aquí para aprender inglés te tienes que pagar un profe particular. Esos privilegios no los tenemos todos los españoles, así que no somos todos iguales ante la ley. Pero bueno, mientras esté, el que tenemos ahora le respeto. Y mientras tenga la actitud que tiene. Después no, porque yo a delincuentes violadores me da igual que tengan 15 años como que tengan 90. No merecen mi respeto. Y delincuentes tampoco. Y él ha demostrado que es un delincuente. De hecho, se le ha perdonado todo lo que hay que perdonar, porque en este país somos así de generosos. Porque ahí tenemos a la Corina, que no sabemos en qué va a quedar. Y esa es la que sabemos, que él se acueste con quien le dé la gana. Es su problema con Sofía, no conmigo. Cuidado, es su problema, pero que eso nos cueste dinero de mi bolsillo. Eso sí que no. ¿Para cerrar el temita? Bueno, yo he sido bastante prudente, pero no por ello quiere decir que no haya sido bastante certero. Lo dije antes, es decir, a mí me da absolutamente igual lo que haga en una cama o de puertas para adentro de una habitación, él y cualquier persona de este mundo. Absolutamente igual. Ahora bien, cuando hablamos de dinero público es totalmente diferente. Y a mí lo que sí me gustaría es que se desvelara cómo este señor puede tener una fortuna aproximada de unos 2.000 millones de euros. Porque aun sumando lo que se le pagaría como jefe del Estado en su momento y ahora como rey emérito, no corresponde con eso. Y todos sabemos de dónde viene. Desgraciadamente, cuando acudía a determinados países para promocionar empresas españolas, lo que ocurría.
Eso sí que me preocupa, porque tiene que ser una persona ejemplar en su actitud pública. Su vida privada, que haga lo que quiera, siempre y cuando su mujer esté de acuerdo o no, eso a mí me da absolutamente igual. Y si tenemos un rey que es divorciado, un rey que es divorciado. Y si tenemos un rey, lo que sea, que me da absolutamente lo mismo. Es decir, en ese sentido es respetuoso. Pero también es igual ella de culpable, como decía yo, me da igual que sea ella, él o ella, o como quieran decirlo, de culpable cuando ha utilizado su escarceo con esta persona para sacar una tajada económica. Y encima sabiendo que es del Estado. Y también exigiendo durante muchos años, por las veces que hayan estado juntos, que les den programas en televisión, que si no recuerdo mal, el de Canal Nou era por cada programa de cocina, que te digo yo que vi ayer el programa, 1.400 euros. Y hizo no sé cuántos años haciendo programas diarios. ¿Y tú no te planteas que realmente, por dar otro prisma, otra vuelta, yo me pongo en el lugar de esa señora? Sí. Soy adulta, ¿Pero soy quién? soltera, de la Bárbara. Yo creo que cualquier persona puede ganarse la Libre vida de dignamente. hacer lo que le dé la gana. Y meterse en la historia que le dé la gana. Lo mismo que él. Vale. Hasta ahí Ella de y él acuerdo. son iguales de culpables. A mí me da Igual. Eran adultos los dos. Son. Y Él buscó dinero porque, extraoficial y porque ella tam- lo extorsionó. No, y si fue al revés. Si la única manera de ella blindarse fue con esas grabaciones que tuvo por las amenazas que ella dice que tuvo, donde se le metió al CSIF, se le metió, yo no sé, que un montón Mira, de gente Dora, se le metió de por medio. Tú has visto que mandó Y a su ¿sabes hijo una cosa? a grabarlo, incluso a sacarle fotografía mientras estabas con él. Tú a tu hijo envías a Según sacar ella dice que fotografía. por medio. Por favor. Mira, ¿sabes lo que te digo? Si el rey es tan inteligente, más que todos nosotros, sabes con quién no se debe de estar. Y si él se va con ella, sabía el riesgo que corría. Lo mismo que se fue con otras. Porque ahora también le salió una niña que, por lo Pero visto, que se eso- tiró de la borda porque estaba embarazada, o que ahora le está saliendo todas las miserias. Ay, y lo de Evo Morales, que dejó embarazada, que tenía también... Ay, mi madre, no me ¿Pero qué digas. programa es este? ¿Dónde me invitaron a mí? Escucha, José Domingo, que a mí lo que haga con su vida me da igual, Mira, pero no, con lo mi de dinero Evo no. Morales es grave, eres una menor. Pero no entendí. ¿De qué me estás Evo hablando? Morales. Evo Morales. Ah, el dirigente. ¿No lo sabes? No. Ah, pues hablamos otro día, vayan buscándolo. También tuvo una niña con una chiquilla, no sé si tenía 15 años, así, bueno, esa se traca también, pero ya no... Ese no es muy mayor, ya también. Evo Morales, sí, 60 y pico. Pero Bueno, no nos entonces da es tiempo mayor de que hablar su ahora, edad. búsquenlo Es en la época internet. de Evo Morales, Hugo Chávez, todo ese... Entonces, sí, ahora estamos en la época de los Y ahora con el Milei, Puff Diddy los este, con el Trump. rapero, esto es de traca, porque los niños son los principales. ¿Tampoco sabes lo del rapero? Tenemos que hablar otro Ah, día. sí, eso porque sí lo aquí vi en los televisión. niños, eso es horroroso. No, eso no. Pero bueno, eso tenemos que hablar otro día, porque tenemos que ir a ya acabar. Ay. Rastrillazo y piropo. ¿Quién quiere empezar? Tú mismo, José Domingo. Bueno, sí, Ven. yo el rastrillazo a la portavoz del Gobierno de España, a Pilar Alegría, porque entiendo que es el portavoz del Gobierno de España, pero no está para hablar del caso Begoña Gómez, para eso estará la portavoz del Partido Socialista. Y a mí me da verdadera vergüenza cuando escuché a esta señora hablando de este caso judicial que afecta a la esposa del presidente del Gobierno, dando explicaciones, hablando de los jueces, hablando, no. Yo es que jamás he visto una etapa como esta en la que el Gobierno de la Nación utiliza a sus ministros y portavoces para atacar a comunidades autónomas que no son de su partido político. Y yo creo en la lealtad institucional y hay respeto. Y después los portavoces de los partidos políticos critiquen a quien sea, diga que lo ha hecho mal. Pero como una portavoz de un gobierno, un gobierno de la Unión Europea, un gobierno de España, va a hablar de casos judiciales que afectan al presidente del gobierno. Entiendo yo que no es una figura del Estado, la mujer del presidente del gobierno. Y después, vamos a cambiar la parte buena. Es decir, como decía antes, que nos veían mucho, que estaban, pues quiero enviar un saludo a aquellas personas que nos estén viendo y que estén enfermas, si están en el hospital o si están en casa recuperándose, mandarles mucho ánimo y que hay que salir adelante y que seguro que lo van a conseguir, que hay que tener energía positiva para afrontar esta vida a veces entre los momentos difíciles y que desde aquí le enviamos un saludo. Saludos. Dora, Bueno, mi rastrillazo, porque vamos a empezar siempre por la ¿Cómo parte tú- desagradable. como tú quieras. Otra vez, ¿A Poli? vamos a ver, Poli. ¿Qué es, Sí, Poli? ya, que nos vamos a ver un día Ella de esto, dijo, ya hasta lo que se sé. arregle el problema, Poli. voy a decirle siempre a Poli. Sí, Poli, por favor, cambia los criterios nuevos que te sacaste el viernes día 6 de septiembre, que las clases empezaban el lunes, día 9, para no contratar auxiliares educativos de apoyo a todos aquellos niños con TEA, TDAH, de educación especial, habla en clave, NAE. Por favor, cambia esos criterios.
aplícalos también a primaria, que para primaria ya no hay criterios porque no van a haber apoyos de educación, apoyos educativos. Por favor, contrata a ATE, dile a Aeromédica, que es la empresa que tenemos ahora, que contrate a MES y además saque adelante esa prórroga. Y otra cosa, por favor, que detrás de cada niño hay una historia, son los más vulnerables de nuestra educación, es calidad educativa. Y si el resto del profesorado, que tiene que dar apoyo a los simplemente apoyos educativos a aquellos niños que tienen alguna dificultad, no pueden recibirlos porque tienen que atender a esto. Si aquellos que tienen tutoría tienen que ir a aprender a esto, por favor, da la orden, contrata ya, y yo me callo. Y también te digo, el día que los contrates, te daré el piropo a media, porque lo hiciste tarde. Pero es que ya ha pasado un mes. Es que hoy es día 9, ya pasó un mes, 4 semanas, y ahí estamos, mirando para todos los lados. Ya las madres empezaron a manifestarse, ya han salido en las noticias, te están llegando escritos de todos los centros educativos. ¿Qué te cuesta? No pedimos sino lo que teníamos el año pasado, 4. Pues danos 4, no 1. No pedimos más, aún habiendo más niños este año que el año pasado. Bien, de verdad, Poli, hazlo. Y ¿El piropo? Sí, los piropos son 2. Uno es un abrazo muy, muy, muy grande a todos los trabajadores de Canaragua de Arona por haber desaparecido su compañero. Un abrazo grande, grande, grande. Que mi hijo es uno de los compañeros de él, es mi hijo. Y sí, recuerda que podía darle la vuelta y hacer rastrillazo a todos aquellos insolentes que van puestos de todo, porque ahora la palabra se llama puesto y así no nombras nada, ¿no? ¿Colocado? Sí, en dirección contraria, vamos, un kamikaze se llevó por delante a un señor de 50 años y una niña de 19 años. La mujer pues está ingresada y la amiga también. Pues la misa de salida fue hoy, fue la semana pasada. Toda esta historia fue aquí en la recta entre Las Rosas y el Palmar. Y la verdad que con 50 años y la chiquilla 19. Alguien que pierde el tino, eso debe de ser, eso es un crimen. Una persona que va de alcohol hasta arriba o de drogas o de lo que sea, en su mano el coche se convierte en un arma. ¿Iba por dirección contraria? Sí, así que a todos los trabajadores de Canaragua. Y el otro piropazo, barriendo para mi casa lo más grande, es decir, para mi barrio. Este sábado con el baile de magos en la Plaza de las Ocas, todo el que quiera ir está invitado, que vaya, que allí estamos todos, llevando las ropas tradicionales, ya con eso tienen bastante, la fiesta está garantizada, el grupo folclóricos aparrandados, la comisión ha hecho un esfuerzo increíble, pero no solo la comisión, todo el barrio se ha esforzado y vamos a sacar, empezamos el baile de magos y ya la próxima semana daré otro piropo diciendo lo que va a pasar el resto de la semana, en honor a San Esteban Mártir. Pues alegría y bueno, y es un barrio chico, pero apuntamos mucho y hacemos mucho ruido cuando queremos. La soca, por si no lo tienen sí, claro. Es que ya aprendí a decir soy de San Miguel, pero yo me pasé la vida diciendo que era de la soca. ¿Por qué eres de la soca? San Miguel me pillaba como lejos, ¿no? Era como cuando era chica que te decían, ¿dónde está? Ah, para España, era una cosa de España, la península. En cambio hablabas Venezuela y todo el mundo, incluida yo, teníamos un pariente, ¿no? Ya no, ya la cosa ha cambiado, ya todo nos pilla mucho más cerca, ¿no? Pues yo ser de las socas es como ser González y Brito. Muy bien. Paula, rastrillazo, piropo, ¿por qué empiezas? Por lo malo también. Vale. Que tengo ganas ya de cerrar. Además, la noticia que has dado me ha dado una pena tremenda. Sí, no te imaginas la situación de esos niños que es lo más vulnerable de la educación y cómo arrastran a los demás. No, ella dice lo del accidente. No, sí, lo del accidente. Lo del accidente. Lo del accidente ha sido brutal. Ha sido muy, muy duro. Bueno, porque nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Sí, en casa estuvo a punto de pasar también, por alguien que iba también colocado. Bueno, este rastrillazo va para Ángel Víctor Torres. Le pido por favor que se centre en su cartera ministerial, que es la que le toca, que la tiene un poquito abandonada, y que se deje ahora de actuar como ministro de Asuntos Exteriores. Muy bien. Y el piropo va para Lucía, que es la presidenta de ACAVITE, que es la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, por su lucha incansable porque se vean resarcidas todas las familias de las víctimas de terroristas del terrorismo en Canarias y sobre todo en estos momentos que son muy difíciles. Muy bien, Paula. Pues muchísimas gracias. Mira, ya nos vamos, pero es domingo. Y Paula, que es monárquica. Y a ti te dará igual. Yo sí creo en los Reyes Magos. No, tú también. Tú como yo, ¿verdad? Mira, Que por claro, cierto, me gustó eso. Además los disfruto No mucho. eran reyes, eran magos. Eran magos. Y eran más de tres, pero bueno. Pero como le eso, pusieron sí las que van a haber coronas, cosas era más de 3. Sí, yo quiero ver un día. Pero un como día eran magos final. no los podemos imaginar como reyes que vestían de aquella manera, aquellas coronas. Yo de verdad que soy todavía, por suerte,
una auténtica niña chica con los Reyes Magos. Es que, de verdad, la víspera de Reyes para te mí queda es poco. la gran Claro. fiesta de la Navidad. No, Me yo importa sí, más que la todas las ilusión otras. siempre es muy bonita y hay que vivirla. Pregúntale Claro. a mis hijos y te contarán cómo se comporta la madre. Mira, pero hablando del emérito, Sí. que tú decías que son como 2.000 millones. Sí, Sí, son ¿no? 2.300 millones de dólares, casi De 2.000, dólares. Sí, es que mucho son más. casi 2.000 millones de euros. Eso es lo que valora, yo lo decía, el de New York Espérate, Times, ¿no? eso, pero eso cuando lo dijo el New York Times, en el 2012. ¿Y En ahora el cuánto 2000, vale? ahora no se sabe. Ahora el doble Todo por un lo menos. enigma. Dice que todas es de lo maneras- último que se sabe del 2012. Nunca sabremos porque eso no solo es a la figura de él, sino a otras personas vinculadas. Ahora creó una fundación, no sé si se enteraron también, para que pudiera pasar a sus herederos, aunque ya Sí. el rey actual, el jefe del Estado, dijo que él no quería herencia de su padre, pero bueno, habrá que verlo. Y yo desde luego, lo que decía, Que devuelvan la pasta. a mí Sí. no me gusta emitir, creo en la inocencia de las personas hasta que se emite un juicio, pero no hace falta ser muy inteligente para saber lo que ha pasado aquí. Claro. Y una cosa, José Domingo, no es solo 2.000 millones y Como y si los fueran privilegios. 4.000, da igual. Da igual, no fue honesto. Es además el gasto que nos supone a este país cada vez que el señor viene con su barquito que además el barco el señor y el barco se llama Bribón. Es que ¿Te le acuerdas va que lo al dejaban pelo, ganar? al hombre, ¿no? La ¿Te acuerdas palabreja. que en las regatas lo dejaban ganar? Sí, ¿te acuerdas acuerdas? de eso? Sí, por supuesto. Como Franco le ponían los pescados para que pescara el Y trucha, antes ¿no? no se podía decir Sí, nada, pero ahora es que ya date sí. cuenta, las escoltas, es las escoltas, todo esto lo que supone, claro, si tienes esa fortuna, págate seguridad Bueno. privada. Bueno, nos vamos. Paula, muchísimas gracias. Gracias Hasta a otro día. ustedes. Un Buenas placer. noches a todos. Yo que te digo, Dora, pasaron todo muy bien. Ay, sí. ¿Cuándo es el baile mago? ¿Este fin de? Sí, el sábado. Ah, pues pasaron el muy sábado, bien. que además del baile mago, luego estará eso, aparrandados y no sé qué más, bien. más música ahí para bailar todo. Ah, disfrutar. Aquellos que no sabemos o no se nos da muy bien Sin el importar. folclore, yo soy una mata. Eso tú bailas una isa Pero es pa' aquí, entera, pa' ahí, una baile isa pa' así aquí, nada pa' más. Ya hoy en los bailes de mago se baila más de una isla. Uf, mi madre No, cuatro, pero bueno, ¿eh? pero si no sabes bailar. No, pero el la sorondongo. berlina también es como... Mira, una de más las que cosas sé, buenas pero que qué han va. ayudado a los bailes de mago, bailes de taifa, ha sido que no solo las personas que estaban dentro de los grupos folclóricos, que eran los que sabían Sí. más o menos bailar, sino que ha animado a muchas personas A a implicarse. aprender, porque desde luego tenemos una riqueza. Mira, Yo no sé si lo sabrán, pero una de la las mayores malagueña riquezas es de una Europa preciosidad. La son nuestros folía, folclores. Sí, la folía, las malagueñas, esos bailes. Los tajarastes. El sorondongo, que es una maravilla. Pero es que Yo luego- conozco que estaba en un grupo... No, Yo luego, no, y luego Julia, sabes lo que no. pasa, que dices tú la Isa, pero es que luego está la majorena, la no sé qué, que también Sí, claro. hay diferentes, Sí. ¿no? Y Y, tú- eso también es eso, Claro. a mí me encanta. ¿Y cómo te viste? ¿Te sientes? Yo me siento guapísima con mi traje de mago. Hombre, me hace más gorda, pero yo me imagínate siento yo guapa. con el de la orotava que voy toda divina. Hoy ese de la orotava, el No, traje de yo la no, orotava, yo no todos tengo- lo tenemos. no, yo ¿Tú tengo estabas en algo un por grupo aquí. también? Sí, yo estaba en varios. ¿Y qué hacías? Tocar y cantar ¿Qué tocabas? en la guitarra. Ah, yo la bandurria, un día nos hacemos aquí Vamos, un show. ¿oíste? En vez de la tuna Bacari, José Domingo. Está bien. Bueno, nos vamos. Muchas gracias a todas. El Hasta dúo. otro día. Hasta otro día. Ustedes los veo mañana. Mañana tenemos un montón de cosas que hablar en nuestro programita. Adiós. Gracias.